esta sección que vamos a estar estudiando el día de hoy es bastante larga, ¿no? Estamos desde el capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 2, versículo 10. Y en esta parte es la parte más distinta o diferente de Gálatas, porque Pablo comienza a hablar en una forma autobiográfica. ¿Qué es esto? Hablando de cosas que él ha hecho, a dónde ha ido, qué le sucedió, con quién habló, qué hizo, cosas que él está contando. Ahora, ¿por qué le está escribiendo esto? ¿No? Si tú quieres realmente entender Gálatas, tienes que hacerte estas preguntas, ¿no? ¿Por qué Pablo está escribiendo esta sección? ¿No se supone que él está preocupadísimo por las iglesias de Galacia? ¿Esto no es como que una pérdida de tiempo? Hablar tanto de que yo viajé aquí, yo hablé con no sé quién. ¿No estaba muy apurado en decirles, oye, despiértense, los están engañando? ¿Qué es esta sección, no? Si quieren vamos a leer la sección primero y luego responder esa pregunta. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor Jesús. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito no fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que ha sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendada el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, ese es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Parece que es bastante lo que Pablo está diciendo de que
hice esto, hablé con no sé quién, después estuve tantos años acá, después estuve 15 días con Pedro. ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué está escribiendo, está usando tanto espacio de su carta para hablarnos de esto? Bueno, tenemos que entender el contexto. Y de manera muy breve, simplemente lo que tienes que saber es que los maestros falsos que estaban desviando a estos cristianos en la región de Galacia, que era una región muy, muy grande, a los hermanos de diferentes iglesias en Galacia, esos hermanos tenían diferentes métodos para desviar la fe de ellos. Ahora, ¿tenían ellos la malicia? Quizá sí, quizá no todos. El punto es, ellos estaban creyendo un evangelio diferente y estaban empujando a los cristianos de Galacia a creer un evangelio diferente. ¿Y de qué es este evangelio diferente? Bueno, un evangelio judaizado o judaizante. ¿Qué es esto? Bueno, un evangelio que, por decirlo de una manera más entendible, quiere venirse al nuevo pacto sin soltar el antiguo pacto y realmente solo por nombre dice el nuevo pacto, pero realmente quieren vivir como el antiguo pacto. Quieren vivir con las mismas leyes, quieren vivir con las mismas costumbres, quieren vivir con los mismos rituales. ¿Por qué ellos no podían vivir así? Porque esos rituales solamente eran anticipaciones, señales que anticipaban a Cristo. Y Cristo realmente es el ritual de purificación, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No los corderos que mataban. Cristo realmente trae la verdadera circuncisión, no la que es hecha con manos humanas, sino la que se echa en el corazón por el Espíritu Santo. Cristo es realmente el verdadero día de reposo de nuestras obras. Cristo es, al final, el cumplimiento de todas estas cosas que se anunciaron en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa? Pablo entiende muy bien y enseña a los Gálatas que tú no puedes aferrarte a los dos. Que cuando estás aferrándote al antiguo, estás soltando a Cristo. Y ese es el punto, que si estos falsos maestros querían seguir aferrándose a la circuncisión como una forma de ser el pueblo de Dios, y que tú, si no eras judío, pero querías seguir a Cristo, tenías que también que circuncidarse. Estos maestros estaban aferrándose a estos antiguos rituales y al hacer esto estaban repudiando a Cristo. Estaban diciendo, Cristo no es suficiente. Cristo no es el cumplimiento perfecto. Necesitamos mantener el antiguo pacto. Y hay muchas ramificaciones de esto y legalismo y muchas otras cosas. Pero ¿quién le enseñó el evangelio de la gracia solamente por fe en Cristo a los Gálatas? Fue Pablo. Y todos los que andaban con Pablo. Entonces la Biblia le llama al evangelio muchas veces el evangelio de Pablo. O mi evangelio, dice Pablo. Y la versión del evangelio de Pablo es aquella que dice que sin importar qué cultura eres y sin importar cuál ritual estás acostumbrado a hacer, todo eso se queda atrás. ¿Por qué? Porque tú has sido sacado de este siglo malo. Has sido sacado de esta época. Has sido sacado de este mundo caído incluso. Y no empecé a decir, pero ¿cómo si yo sigo aquí viviendo? Pablo dice que has sido sacado de todo esto y ahora eres parte de una nueva creación. Sin embargo, esa nueva creación todavía no se manifiesta a plenitud. Entonces, como que tu identidad
es algo, como dicen en inglés, algo que ya eres, pero todavía no eres. Ya yo soy nueva creación. Dice que ya estamos incluso resucitados, sentados con Cristo en los lugares celestes. Pablo empieza a predicar este evangelio que se enfoca en muchas cosas que no vemos, pero que sabemos son ciertas en Cristo. Y todas estas realidades que pertenecían al mundo caído, antiguo, el siglo malo pasado, ya han pasado, ya han sido destruidas y ahora estamos en Cristo, en la nueva creación, en la época del Espíritu. ¿Qué pasa? El evangelio de Pablo, el evangelio que Pablo predica, es muy diferente al evangelio de los judaizantes. Y los judaizantes usan todo tipo de argumentos para invalidar lo que Pablo está diciendo, para invalidar a Pablo. Y entonces una de las estrategias que usan es decir que Pablo realmente no debe ser confiado. Es decir, si no puedes destruir el mensaje, vamos a destruir al mensajero. Y entonces empezaron a decir algunas cosas, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Pablo realmente inventó este evangelio. No es el verdadero evangelio que los apóstoles judíos circuncidados que están en Jerusalén, donde todos están circuncidados, no es el que ellos creen. Él lo inventó. Otra cosa que podrían decir es, bueno, realmente él simplemente fue un discípulo de los apóstoles. Así que él ni siquiera es un apóstol. Pablo no es un apóstol. Pablo es un discípulo, por lo tanto, no le prestes mucha atención. Él no tiene la autoridad apostólica para realmente poner un punto final a qué es el evangelio verdaderamente. Otros podrían decir, no, ¿sabes qué? Es que él más o menos escuchó el evangelio, el mensaje, y no lo entendió muy bien. Entonces, como que malinterpretó el asunto. Así que Pablo se defiende ante su credibilidad. O sea, realmente la credibilidad es algo muy importante. Un profesor una vez hace muchos años, hace unos 7 años atrás, estaba conversando con él. Y estaba este debate en Texas, en el seminario donde yo estaba, de, bueno, realmente no importa tener un título o no tener un título de seminario. Estaban teniendo todo este debate, ¿no? Y algunos decían, no importa para ser pastor. Dice, para ser pastor no importa si tienes un título de seminario, otros no, si es importante. Y me encantó la respuesta de este profesor que dijo, hermanos, en Latinoamérica se necesita predicadores con credibilidad. Es algo interesante, ¿no? El punto de que la fama que los predicadores tienen en Latinoamérica, decía este profesor, yo creo que es correcta, la fama que tiene de parte de los que no creen, de parte de los que no son cristianos, son gente que no estudia, son gente loca, son gente que solamente se la pasa gritando lo que se le ocurre en ese momento. Es decir, no tienen ninguna credibilidad. Y cuando viene una persona que ha estudiado y que tiene todos estos estudios y dice, interesante, ¿él está predicando? ¿Él es cristiano? Y empiezan a escuchar porque ha ganado algo de credibilidad. Y es interesante que Pablo tiene muchas cosas a las que apuntar para poner su credibilidad. Y él nos va a mostrar un poco defendiendo su credibilidad. Dice, el evangelio que yo predico es confiable. Es confiable. Y él da 2 respuestas generales. Si tú quieres entender este texto, puedes anotar estas 2 respuestas. Que es el primero y segundo punto. Primero, todos estos versículos del capítulo 1 del 11 al final, al 24. La respuesta de Pablo es, el evangelio
de Pablo es confiable porque viene directamente de Jesucristo. ¿Okay? Vamos a estudiar un poco de esto. Pablo dice, no, mi evangelio es confiable porque no viene de hombres o mío, yo no me lo inventé, viene directamente de Jesucristo. Esa es la primera respuesta. Y segundo, que vamos a ver después, en capítulo 2, del 1 al 10, es que el evangelio de Pablo es confiable porque es el mismo evangelio de los otros apóstoles. Entonces, él da estas dos respuestas generales y vamos a ir viendo algunos detalles de esto y luego vamos a ver cómo esto puede impactar nuestra vida práctica, nuestra vida espiritual esta semana. Entonces, recordemos estas dos respuestas. Los judaizantes dicen que mi evangelio no es confiable, pero yo les digo, si es confiable, ¿por qué? Capítulo 1, porque viene de Jesucristo mismo, fue enseñado por Jesucristo mismo. Y segundo, porque es el mismo evangelio de los otros apóstoles. Así que vamos a empezar con la primera sección, Gálatas 1 del 11 al 24. Él dice, el evangelio no se lo enseñó ningún hombre, ni lo recibió de nadie, sino que fue directamente enseñado por Jesucristo. Ahora, antes de pasar versículo por versículo, quiero contarte algo. Realmente la credibilidad es algo importante. Realmente confiar es algo importante. Yo recuerdo cuando estaba comprometido con mi esposa para casarme, estábamos buscando algunas ideas para viajar el día de la boda, quizá viajar de luna de miel. Y fue bien memorable el hecho de que le llegó uno de esos correos que uno no sabe, ¿es esto un estafador o es esto verdadero? Y entonces nos estaba invitando a un evento que iba a suceder y que era una invitación exclusiva, solamente para unos pocos seleccionados. Dice, ok. Yo nunca vi el correo, así que yo nada más le creía a ella. Dijo, ¿en serio? Sí, bueno, ok, está bien, vamos. Y entonces habían rentado este espacio por una hora para tener esta presentación de un producto de cocina que ellos iban a vender carísimo, ¿no? $4,000, algo así. Y por eso tienen todo este sistema, ¿no? En el que están probándolo y te dan de comer y dicen, mira cómo se usa, mira todos los beneficios de esto, mira, esto dura cientos de años, ¿no? Y luego tienen tan poquita gente ahí, ¿no? Y algunos de ellos al final te ponen esa presión, ¿no? De como que, oye, esto no lo encuentras en ningún lado y solamente hay unos pocos. Y si no tienes el dinero ahorita, lo puedes hacer a pagos. Y entonces, una pareja de ellos, saben que yo lo voy a hacer, ¿no? Y empezamos, y el otro dice, sabes que yo también, sí. Y nosotros atrás así como que, no, yo no voy a hacerlo. Yo no voy a pagar $4,000 por un artefacto que puedo comprar por $5. Y pasa toda esa situación, ¿no? Y te dan todo tipo de regalos, ¿verdad? Yo recibí varios regalos y muchos de esos regalos eran en papel, eran descuentos, cupones, eran un viaje a una isla de México. Entonces yo decía, wow, aquí está la luna de miel, ¿no? Casi todo pago. Y dije, oh, esto es increíble, ¿no? Y yo dije, pero ¿cómo nos pueden dar tanto si nosotros no compramos nada? Nomás asistimos al lugar. Y entonces empiezo y digo, ¿sabes qué? No me parece muy confiable. La credibilidad no está ahí, ¿no? Quizá voy a buscar en internet el nombre de estas personas, el nombre de estos cupones o estas promociones, y empiezo a leer cómo algunos de ellos estaban diciendo, no lo hagas, no te vayas. Dice, yo fui y llegué hasta Cancún
Y cuando llegué al hotel me dijeron, no, esto no es nada. Y tuve que pagar precio completo. Y tuve que pagar todas estas cosas y yo no había planeado mi presupuesto para eso. En fin, estos testimonios que había escuchado, ¿no? Visto por internet, yo digo, ok, obviamente no me voy a ir a arriesgarme a Cancún, ¿no? Con este paquete o lo que sea. Ahora, esto es, la verdad, algo muy arriesgado. Imagínate ir a otro país con dinero limitado, confiando en algo así. Ahora, ¿cuánto más arriesgado es poner el destino eterno de tu alma en algo que no es confiable para salvarte? Y ese es el punto. Eso es lo importante de este texto, mis hermanos. Si Pablo y el evangelio de Pablo no es confiable, si el evangelio de Pablo está mal, si tú tienes que ser circuncidado para ser salvo y no lo eres, has arriesgado toda tu eternidad ante un charlatán. Por eso nosotros tenemos que entender este texto, tenemos que ver aquí, ¿esto es real? Porque a muchas personas naturalmente cuando escuchan el evangelio les parece increíble en el sentido literal de la palabra. Es demasiado bueno para ser cierto. ¿Cómo es esto de que una persona solo por creer en Jesucristo va a tener el cielo entero? ¿Y qué pasa si es un ladrón? ¿Qué pasa si es un asesino? Hay mucha más profundidad en el evangelio. No es cierto que un asesino dice, aquí tengo mi evangelio, yo oré una oración y sigo matando personas, sigo haciendo crímenes, pero voy al cielo. Ese no es el evangelio. Esa es una de las distorsiones del evangelio que mucha gente hace para apartarte del evangelio. Para que creas, no es confiable. Pero aquí Pablo primeramente nos dice que este evangelio, esta antigua historia de que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz en tu lugar para salvarte, para tomar tus pecados y llevarlos en la cruz y morir por ti y darte salvación gratuita. Solamente por fe, solamente por confiar en Él, solamente por abrazar a Cristo y decir que toda tu vida es de Él. Esta historia es confiable, dice Pablo. ¿Por qué? Porque no fue Él que la creó, fue Jesús mismo que la enseñó. Y aquí leemos versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esta palabra revelación no es un sueño. No es que Pablo se acostó a dormir y de repente tuvo un sueño y Jesús le dijo el evangelio y esa es la confianza que tiene Pablo. Pablo no confiaría en algo así. Y vamos a ver luego, versículo 13 y 14, si quieres lo lees conmigo, que otra razón por la que el evangelio es confiable es porque Pablo dice, odiaba el evangelio antes de ser salvo. Dice 13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Cuando dice perseguía es violentamente buscar localizar y encerrar o enjuiciar a los cristianos. Eso significa perseguía. Yo perseguía sobremanera, es decir, muchísimo, con mucho celo y fervor los perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, la destruía, ¿no? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora Pablo está diciendo, no hay forma alguna
de que simplemente un sueño o simplemente alguien que me predicó me vaya a convencer, porque yo mataba, no lo mataba literalmente, pero buscaba gente para que mataran a los cristianos, buscaba localizar a esos cristianos y acabar con ese cristianismo y ese evangelio que yo odiaba. Y yo amaba la tradición judía, tanto así que aventajaba a todos. Yo era más apasionado y comprometido con el judaísmo que los que ustedes conocen. Así que cualquier cosa no me iba a convencer de que el evangelio era cierto. Pero ¿qué me convenció? Jesús resucitado se encontró conmigo en camino a Damasco. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué buscas mi destrucción? Y Pablo entendió en ese momento que creyendo servir a Dios, estaba siendo un enemigo de Dios y un instrumento de Satanás. Y dice que Jesús no solamente se le apareció y le dijo esas palabras, sino que le explicó el evangelio. Y vamos a entender algunas cosas interesantes en este pasaje el día de hoy. Y es esto: que Jesús no solamente le dijo unas frases del evangelio, que Jesús le explicó el evangelio a Pablo tan clara y detalladamente que Pablo, sin haber consultado con ningún apóstol, ya tenía el evangelio tan claro y preciso que cuando años y años y años después se encontró con los apóstoles y les dijo, en el capítulo 2 que vamos a ver después, y les dijo cuál era su evangelio que él predicaba, los apóstoles dijeron: ok, es precisamente el evangelio que nosotros predicamos. Entonces, versículo 11 y 12, él recibió el evangelio personalmente de Cristo. Versículo 13 y 14, él recibió el evangelio cuando más lo odiaba. Versículo 15 al 16, comienzo del 16, él recibió el evangelio con el llamado a predicarlo a los gentiles. Es decir, no solamente fue como que, mira, entiende esto, yo te estoy dando una misión de que Jesús le está dando esta misión. No solamente te estoy enseñando el evangelio, te estoy diciendo que tú eres un apóstol a los gentiles, a las naciones no judías. Y Jesús no solo me explicó el evangelio, dice Pablo, Jesús me envió con su autoridad. Por eso a mí no me importa, como dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. A mí no me importa si les agrado o no les agrado. La autoridad de Cristo resucitado que me dice estas cosas es lo que me motiva y me impulsa a predicar este evangelio y nunca corromperlo. Luego, versículo 16 al 17, Pablo recibe el evangelio con absoluta confianza. Y vamos a leer esto. Dice: revelar su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es decir, no fue como que él tuvo una idea vaga de qué es el evangelio y dice: no sé si entendí, no sé si es cierto, y fue a consultar con los apóstoles de inmediato. Dice: no, yo no hice eso. ¿Por qué? Lo que está tratando de decir es: yo estaba absolutamente seguro, no estaba titubeando en el evangelio. Y luego al final, versículo 18 al 24, él establece que él recibió el evangelio de forma independiente de los apóstoles y de cualquier otra persona. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Es decir, yo no miento, los judaizantes están mintiendo. Yo no, dice Pablo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora, él recibe el evangelio por revelación directa de Jesucristo resucitado.
Jesús se encuentra con él, le salva, le enseña el evangelio y le envía como apóstol a las naciones. Y él no va a consultar, sino que independientemente establece el evangelio. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú tienes tanta independencia, también empiezan a surgir preguntas de credibilidad. Si tú eres el único que recibió ese mensaje, ¿realmente es correcto o es solamente tu invención? Tú dices que tu evangelio lo recibiste totalmente independiente. ¿Podemos confiar en tu evangelio siendo que fue tan independiente? Y Pablo dice sí. ¿Por qué? Por el segundo punto, capítulo 2. El evangelio de Pablo es confiable porque no solo lo recibió independientemente, porque es el mismo evangelio de los apóstoles. Y ese es el siguiente paso. Pablo establece su independencia en cómo recibió su evangelio, pero después dice, eso no quiere decir que no estoy de acuerdo. De hecho, todos ellos estaban de acuerdo y era el mismo evangelio que ellos recibieron, lo cual hace más creíble su independencia. Y más creíble que fue Jesús realmente que le enseñó ese evangelio. ¿Por qué? Porque fue Jesús también el que le enseñó el evangelio a los otros apóstoles. ¿O no? 3 años con los otros apóstoles enseñándoles. ¿Y cuánto Pablo pasa entendiendo y estableciendo el evangelio? 3 años también. Ahora vamos a continuar con esta sección en que Pablo cuenta cómo él fue a conversar con los apóstoles y ellos lo reconocieron como apóstol y reconocieron su mensaje como el único evangelio verdadero que ellos aprendieron de Cristo también. Versículo 1 al 2, vemos que Pablo después de 14 años sube a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y se lleva a Tito, y es algo interesante, que fue Dios el que le dijo que subiera a Jerusalén. Dice, fue por revelación que fui allá a encontrarme con esos apóstoles. Y fíjate esta frase, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué significa esa frase? Para no correr o haber corrido en vano, o sea, para comprobar de que todo el ministerio que ya yo estaba haciendo como apóstol no había sido mentira, yo fui en privado y hablé con los apóstoles y les expuse el evangelio que yo estoy predicando en todo el mundo a los gentiles. ¿Y cuál fue su reacción? Dijo, Pablo, te falta que los gentiles se circunciden. No, dice el siguiente versículo, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. No se requiere la circuncisión para ser salvo, a pesar de la profesión de falsos hermanos judaizantes que estaban presionándoles. Ahora, el punto es que lo pueden ver el versículo 6 al 9, cuando dice que, ¿saben que los que tenían grande reputación, Juan y Pedro y Jacobo, ellos realmente no me enseñaron nada, dice Pablo? Ahora, esto no es que Pablo es orgulloso y dice, ya yo lo sabía todo. Esto es importante lo que está diciendo. Él dice que su evangelio está completo. Él dice que el evangelio que él ha estado predicando y creyendo y enseñando en Galacia es un evangelio completo. Ellos no le agregaron nada, ellos no le enseñaron nada. Los demás apóstoles no dijeron nada que no fuera dicho ya por Pablo en Galacia. No añadieron nada al evangelio de Pablo. Y solamente pidieron una cosa, que recuerden a los pobres. Y eso lo hice con diligencia, dice. Entonces, vemos que Pablo está destruyendo los argumentos de los judaizantes y está diciendo, no, ellos dicen que mi evangelio no es confiable. Yo les digo,
sí es confiable y mi apostolado también. Porque Jesús mismo me lo explicó. Y porque los apóstoles confirmaron que era exactamente el evangelio que Jesús les explicó a ellos. Y esa es la sección. Y puedes estudiarla con más detalle esta semana, meditar en ella. Pero yo quiero terminar este sermón con algunas lecciones prácticas que recordar de esta sección que hemos podido meditar y tratar de entender juntos. Rápidamente unas 5 lecciones prácticas de esta sección. Primero, nunca dudes del poder transformador de la gracia de Dios. Pablo, mis hermanos, era una persona arrogante, estudiado, con poder político y religioso, un perseguidor de la iglesia. En otras palabras, quizá uno pensaría, su corazón es impenetrable por el evangelio. Y yo estoy seguro que tú conoces a alguien del que tú piensas, esta persona nunca va a ser cristiana. Es demasiado inmaduro, es demasiado apático, está demasiado perdido, es demasiado adicto, está muy desviado. Esta persona no puede ser cristiana. Y esa es una lección práctica que aprendemos en esta sección, es que Pablo cuenta y anima con ese poder transformador de la gracia de Dios, que fue Dios el que obró y transformó a Pablo en ser un siervo de Cristo. Y es interesante lo que decían las iglesias en Jerusalén, en Judea, que aquel que perseguía ahora predica la fe que antes asolaba. Y nosotros tenemos que mantener esa esperanza. Como cristianos, nunca pierdas la esperanza de que Dios va a salvar. Él puede salvarte a ti también. Y puede salvar aún a esas personas por las que oras y piensas que el cambio es imposible para ellos. Y si tú me escuchas y tú no eres salvo, tú no has experimentado qué es ser salvado por Dios. ¿Qué es que mis pecados sean perdonados? ¿Cómo es que yo soy una nueva criatura en Cristo? Si no has experimentado esto, yo quiero simplemente recordarte. Dios puede transformar tu corazón y tu vida completamente y para siempre. Y nadie lo va a poder evitar o detener. En otras palabras, si tú ves este mensaje del evangelio y todavía no eres salvo, te voy a explicar qué es lo que está pasando. Jesucristo y su amor brilla radiantemente frente a ti, pero tú estás ciego. Así como yo lo estaba, así como cualquiera de nosotros aquí lo estaba antes. ¿Y cómo es que yo digo que el poder de Dios puede salvarte y cambiar tu corazón y nadie puede impedirlo? Porque en el mismo momento que Dios decida darte vista para ver espiritualmente la gloria del evangelio, va a ser imposible para ti no amar al Señor, no rendirte a sus pies y no clamar a Él. Así que, lo quieras o no lo quieras, el Señor puede salvarte y transformar tu vida en el momento que te abra los ojos para ver la gloria del evangelio y tú seas absolutamente cautivado por el amor de Cristo. Segundo, que podemos aprender de esta sección, es que tú entiendas el poder que tiene tu testimonio personal. Ahora, ¿qué es el testimonio personal? El testimonio personal es poder contar qué es lo que Dios ha hecho en tu vida.
y usualmente tiene 3 elementos el testimonio personal. Y tú puedes trabajar en escribirlo o en tratar de poner en palabras tu propia historia. Pero la primera parte es cómo eras tú, cómo era tu vida antes de ser salvo. Y si no tienes palabras para meditar en eso, yo creo que pienses en 2 cosas. Cómo era tu relación con Dios y cómo era tu relación con el prójimo antes de ser salvo. ¿Cómo era tu relación con Dios y cómo era tu relación con el prójimo antes de ser salvo? Luego, la segunda sección es cómo Dios te salvó. Quizá estuviste escuchando el Evangelio por años y de repente un día en un campamento fuiste salvo. O en un día en un servicio en la iglesia fuiste salvo. O en un día viendo la televisión, una predicación fuiste salvo. O algún día leyendo un libro fuiste salvo. Y tercero es cuáles frutos han habido en tu vida después de esa salvación. Y puedes pensar en 2 áreas si no encuentras palabras. ¿Cómo ha sido tu relación con Dios después de haber sido salvo? Y tu relación con el prójimo después de haber sido salvo. Ahora, ¿por qué explico cada detalle? Porque yo quiero, mis hermanos, que tú salgas de aquí a compartir tu testimonio. Porque otra vez la lección que tenemos es que entiendas el poder de tu testimonio. Que muchas veces un sermón completo no va a ser tan efectivo como 5 minutos que tú cuentes cómo Dios te ha transformado. Y es para la gloria de Dios. No trates de enfocarte en ti, sino en el Señor y cómo fue su misericordia. Tercera lección que podemos aprender de esta sección es que nunca ates al Evangelio a una cultura específica porque lo corromperás. Nunca ates el Evangelio a una cultura específica porque lo corromperás. En el caso de Pablo está luchando contra falsos maestros que quieren atar el mensaje de salvación a su judaísmo. Y judaísmo, entiéndase en el sentido étnico. Es decir, en el sentido de que ellos tienen cierta linaje, cierta cultura, ciertas tradiciones, como cualquier otra cultura, otra etnia. Y estos falsos maestros querían unir el mensaje de salvación a esta cultura y decir, los dos van juntos. Si tú eres griego y quieres ser salvo, tienes que dejar de ser griego, volverte judío y luego ser salvo. Ahora, tú piensas en esto y dices, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo no conozco ni siquiera algún judío. Sí, pero muchas veces tú puedes llegar a atar el Evangelio a tu cultura. Y decir que, por ejemplo, si vives en uno de nuestros países centroamericanos o sudamericanos, quizá muchos cristianos o hermanas cristianas les gusta siempre usar lo que se llama falda de blue jean, ¿no? Tanto así que en el centro de la ciudad, donde yo vivía en Venezuela, para vender esas faldas en la calle, no eran cristianos, eran gente vendiendo ropa, sea faldas cristianas. Entonces uno dice, bueno, se salvaron las faldas. Pero el punto es ¿por qué tienes que atar el Evangelio y la salvación a una cultura específica y decir, oh, esta hermana se dice cristiana, pero mira, usa pantalón? Esto pasa constantemente en muchas áreas, no solamente en la ropa, pero en muchas áreas. Y nosotros tenemos que aprender a despegar más y más el Evangelio de la cultura y dejar que el Evangelio vaya libre a toda cultura. Y que si un africano en una tribu quizá, porque África es muy grande, no toda África son tribus, hermano, son gente con muchos edificios y modernidad, pero quizá en una tribu que tengan, qué sé yo, vestimentas quizá más abiertas, por así decirlo, y que tengan culturas que saltan más cuando cantan, que no digas, oh, esas personas no son de sana doctrina porque están saltando ahí.
Ese no es el punto del Evangelio. El Evangelio llega a toda cultura y personalidad, porque muchas veces venimos de una cultura muy alegre, muy extrovertida, y entonces podemos ver a un alemán, a un ruso, a un americano, y verlo tranquilo y decir, oh, ese hermano está apagado. El Espíritu Santo, ¿verdad? No habita tanto en él. Realmente no sé si está leyendo su Biblia, porque yo lo veo y tiene esa cara así. Bueno, el Evangelio no tiene que ver con una cara expresiva, extrovertida. Tiene que ver con un Salvador que vino a salvar toda lengua, tribu y nación. Y tanto puede expresarse en una cultura japonesa o en una cultura puertorriqueña. Entonces, y esto es algo grave, porque Pablo escribe toda esta carta precisamente por este gran problema, que le están añadiendo al Evangelio el judaísmo de por sí. Muy bien, cuarta enseñanza. Nunca te dejes presionar por los judaizantes ni otros falsos maestros. Ahora, cada año conozco más hermanos latinoamericanos que estuvieron envueltos o conocen personas o ellos mismos están siendo judaizados. Tengo familia que está siendo judaizada. ¿Qué es esto? Ahora es interesante, mis hermanos. ¿Por qué? No hay una estadística. Esto no es una nueva denominación, no es nada, es simplemente una forma de pensamiento que está entrando en las iglesias y lleva décadas entrando en las iglesias de todo el mundo, pero específicamente yo las que conozco es latinoamericanas, en el que comienza a verse siempre a la cultura judía como la cultura más superior. En el que si nosotros decimos El Shaddai, Elohim, Adonai y todos estos nombres de Dios, en vez de decir Dios, somos más espirituales si decimos El Shaddai, Elohim, Adonai. Porque es superior, es más cercana a Jesucristo, es más cercana a la Biblia, es una cultura más superior. Entonces quiero vestirme más como judío. Quiero empezar a guardar ciertas fiestas judías. Quiero empezar a celebrar el sábado. Quiero empezar a comer solo pan sin levadura. Y no por ninguna otra razón, sino porque yo veo y me siento un mejor cristiano. Entonces empieza a haber esta división que había en Gálatas de supercristiano y los cristianos de segunda clase. Tú eres de los cristianos que le dicen a Dios, Dios. Y he estado, la verdad, triste por ver más y más personas con esta mentalidad. ¿Y cuál es el problema de esto? Quizás tú dices, pero pastor, no hay ningún problema, quizás simplemente adoptar otra cultura. No es adoptar otra cultura. Porque cada una de estas personas que yo he conocido, que están atraídas y siguiendo este sistema de pensamiento judaizante, veo simplemente que su mirada se ha alejado de la suficiencia de Cristo, de quién es Jesús, de la hermosura de Cristo, de lo que Él ofrece, y se han quedado en las tradiciones y en la cultura. Déjame terminar con una última aplicación práctica. Jamás confiarás en el Evangelio si no entiendes que el mensaje de la gracia es único. Si no profundizas en el mensaje de la gracia, no vas a entender qué distingue al Evangelio verdadero de sus falsificaciones. Y por supuesto tenemos toda esta serie de Gálatas para profundizar qué significa la gracia, qué es el Evangelio de la gracia. Pero déjame decirte esta frase para terminar. El Evangelio de la gracia, de que Dios lo ha hecho todo por ti y tú no haces nada y Él te lo ha dado gratis. El Evangelio de la gracia lo pide todo de ti y luego te da
todo. El mensaje de una salvación por obras, ya sea tradición, ya sea comportamiento, el mensaje de una salvación por obras solo te exige comportamiento y luego solo te condena. Así que profundicemos en el Evangelio, amemos esta epístola a los Gálatas y perseveremos en Cristo.